Bienvenidos todos a nuestra primera sesión del segundo parcial. Gracias. Gracias a ti. Vamos a comenzar la sesión. Vamos a comenzar la sesión y voy a compartirles la pantalla. El quiz. El quiz que tendremos esta semana va a ser de empleo, de desempleo e inflación. Y lo vamos a tener que contestar al final de la semana para que tengamos tiempo de volver a revisar, hacer nuestro mapa conceptual y poder sacar una buena nota, ¿vale? Entonces, el objetivo va a ser el empleo y la inflación. El ritmo entonces de creación y destrucción de empleos es constante y fluctúa durante el ciclo económico. Durante una recesión se destruyen más empleos de los que se crean, de tal manera que el número de empleos disponibles pues va a disminuir. Pero durante una expansión vamos a crear más empleos de los que se destruyen, así es que el número de empleos pues va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros entramos a una recesión o a un periodo económico en el que no hay crecimiento? Seguramente veremos mucha más grave la tasa de desempleo. Y precisamente ahora que estamos pasando por esta situación mundial, estamos viendo una desaceleración o un ritmo de crecimiento económico mucho más lento. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Pues mayores desempleos, ¿no? O a lo mejor vamos a empezar a nosotros mismos a que nos bajen nuestras horas de trabajo y ello pues va a crear eventualmente algún tipo de desempleo. No todas las personas, es importante mencionar que no todas las personas quieren un empleo o desean encontrar uno, ¿sí? O sea, habrá gente que le gusta estar en su casa y que no necesita encontrar un empleo. O, por ejemplo, todas estas personas que se dedican tal cual al hogar, que generalmente son nuestras mamás, ¿no? Que se dedican a estar cuidando el hogar, que no buscan un empleo o que no están, pues, queriendo pertenecer a la parte de la fuerza laboral, ¿sí? Con el fin de situar las cifras de personas desempleadas en perspectiva, usamos una medida que se llama tasa de desempleo. Y aquí es donde la vamos a medir cuántos de nosotros tenemos un empleo y cuántos no tienen empleo, pero buscan uno, y cuántos otros no tienen empleo y no buscan estar empleadas. Esta tasa es el número de personas desempleadas expresada como un porcentaje de todas las personas que tienen un empleo o que buscan uno. La tasa de desempleo no es una medida perfecta que se utiliza de la subutilización del trabajo por dos razones. Y la primera razón por la cual no es una medida pues muy precisa es porque la tasa de desempleo excluye a la gente que está desalentada y que ha dejado de buscar trabajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros medimos el desempleo, vamos a medir o vamos a contar todas las personas que quieren tener un empleo o que busquen un empleo, ¿sí? Esas personas, las cuales ya se rindieron de buscar y ya no están, digamos, queriendo entrar a algún trabajo, a esas personas las vamos a excluir. Entonces, no es solamente las personas, perdón, es solamente las personas que quieren un empleo y que están buscando uno. Las personas que no buscan no entran, no van a formar parte de esta tasa. La otra razón por la cual no es una medida exacta es porque la tasa de desempleo mide a la gente desempleada en lugar de las horas de trabajo desempleadas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un empleo de 1 hora o de medio tiempo o de 3 horas, te vamos a contabilizar como persona empleada, aún si el resto del tiempo, si el resto de las 5 horas o 7 horas que estás sin empleo, no lo tienes. Entonces, con solo el hecho de que tú tengas o estés registrado como empleado, a pesar de que sea solamente 1 hora, ya formas parte de las personas empleadas. No se te va a considerar como desempleado, ¿sí? ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? ¿Quién de ustedes trabaja o estaba trabajando antes de la pandemia con medio tiempo? Yo trabajo medio tiempo. ¿Tú trabajas medio tiempo? Ok. Yo. Perfecto. Ve, esas personas o esos compañeros que trabajan medio tiempo, los vamos a considerar
como empleados, a pesar de que las otras ¿Me puedes dejar en paz? los voy a poner en mute. A pesar de que el resto del tiempo no tengan empleo o no estén considerados pues si no tengan un empleo completo, de tiempo completo, vamos a considerarlos como empleados. Ay, ¿cómo se les pone a mí a todos? Bueno, no sé, pero bueno. Ustedes, por favor, se ponen en mute. Entonces, a pesar de que solamente tienes un empleo de 4 horas, te vamos a considerar como parte de la contabilidad, digamos, de los empleados, ¿sí? Incluso cuando el resto del tiempo no tengas empleo. Esa es otra de las razones por las cuales no es una medida exacta, porque en lugar de decir tenemos 4.5 empleados, ¿sí? Decimos tenemos 5 empleados. ¿Por qué? Porque cuentas como empleado a pesar de que eres parcialmente empleado, ¿sí? Entonces, así que esta medida no nos informa acerca del número de trabajadores de tiempo parcial que quieren trabajos de tiempo completo. A lo mejor tú buscas contratarte de tiempo completo, sin embargo, no te vamos a contabilizar como desempleada. ¿Por qué? Porque sí tienes un empleo tal cual. Bien, el desempleo es un problema por las principales siguientes razones. 1, la pérdida de producción e ingresos. Y 2, la pérdida de capital humano, ¿sí? Entonces, en la pérdida de producción e ingresos, una pérdida de ingreso y producción, estas pérdidas son devastadoras para las personas que soportan y convierten al desempleo en una situación aterradora para muchos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando ya estás acostumbrado a tener un empleo? Pues empiezas a consumir o a generar gastos para ti, ¿no? Ya te vas, te mudas, pagas una renta, pagas tu comida, pagas tus viajes, pagas tus salidas de fiesta, pagas tu ropa. ¿Y qué sucede cuando de repente te quedas sin empleo? Pues entonces viene una situación en la que te vuelves insolvente porque no puedes cumplir con todas tus obligaciones, no puedes cumplir con tu gasto de renta, con tu gasto de comida, con tu ropa, con tus salidas, etc. Entonces es importante la medición del desempleo. ¿Por qué? Porque genera no solamente para ti una pérdida de ingresos, sino que para el país completo genera una pérdida de producción. Entonces, lo que quiere decir que ahora como país ya no producimos la misma cantidad de bienes o servicios. El seguro de desempleo, que existe en algunos países, ofrece cierta protección, pero no proporciona el mismo nivel de vida que se podría alcanzar si las personas tuviéramos empleo. Entonces, un seguro de desempleo te da a ti como ex empleado un ingreso con el que puedas sobrevivir. Sin embargo, no te asegura que con ese dinero tú puedas cubrir todas tus necesidades o necesidades secundarias, ¿sí? También es importante mencionar que el seguro de desempleo no está disponible para todos los países o no en todos los países aplica. Entonces, en el caso de México, solamente algunas instituciones como el Infonavit te genera un seguro de desempleo, pero ese seguro de desempleo solamente lo puedes utilizar para seguir pagando tu casa, no para pagar tu comida. La siguiente razón por la cual es un problema es por la pérdida de capital humano. El desempleo prolongado puede dañar de manera permanente las perspectivas de empleo de una persona. Los costos del desempleo se distribuyen de manera desigual, lo que convierte al desempleo en un problema tanto político como económico. ¿Por qué es un problema político y un problema económico? A ver, opiniones. Porque si nadie trabaja no se generan recursos. Exactamente. ¿Qué más? Y si la gente no tiene recursos, no compra y tampoco hay más recursos. Exacto, no generamos como toda esta cadena donde tú trabajas, te pagan, gastas el dinero y de esta manera sigues fomentando los trabajos para alguien más, ¿no? Se vuelve también un problema político porque es una medición de qué tan bien está el país, ¿no? Generalmente vemos en los noticieros o en los periódicos la tasa de desempleo, ¿no? Y entonces nos comparamos. En México la tasa del desempleo subió un 5% o un 3%. En Estados Unidos la tasa de desempleo bajó un 1%. Entonces decimos que
el país está generando más empleos y con lo cual está generando más riqueza para sus habitantes y con ello, pues genera a cada persona un mejor nivel de vida. Entonces, por ello se vuelve un problema político y económico la falta de empleo. Por otro lado, en microeconomía hemos estudiado los precios individuales de los artículos, mientras que en macroeconomía estudiamos los precios por promedio, es decir, el nivel de precios en general. ¿Cuánto cuesta la canasta básica en general? No vamos y medimos cuánto cuesta la leche, cuánto cuesta el huevo, el queso, la carne, etcétera, ¿no? Entonces, en macroeconomía vamos a medir el nivel de precios total, quiere decir en la canasta básica completa, ¿sí? No individualmente cada producto. Medimos el nivel de precios usando como número un índice llamado de precios al consumidor o IPC, que es lo mismo que la canasta básica del IPC. Y entonces, cuando nosotros escuchamos en las noticias que el IPC subió o bajó, o la canasta básica subió o bajó, se trata de todos estos componentes, ¿sí? Como la leche, el huevo, la carne, que nos forman una canasta básica que es con lo que normalmente una familia puede sobrevivir. Si el precio de la canasta básica sube o baja, es aquí donde lo vamos a medir, con el índice de IPC. Ahora, el IPC nos dice cómo cambia mes con mes el precio promedio de los bienes y los servicios comprados por una familia típica. Y aquí ya recordamos que en macroeconomía no vamos a estudiar las decisiones individuales de cada uno de ustedes, sino las decisiones que se generan en grupos o en sociedades o en grupos de familias, ¿sí? Entonces, el IPC mide cómo cambia mes con mes el costo o el valor de la canasta básica que compra una familia típica del país, ¿sí? Incluyendo harina, huevo, carne, pollo, pescado, etc., ¿no? El nivel de precios de esta canasta puede subir o bajar o estar estable. Si el nivel de precios está subiendo, entonces tenemos inflación, ¿sí? Si la canasta básica el día de hoy me cuesta 500 pesos, ¿sí? Y el día de ayer esa canasta o hace un mes la misma cantidad de productos costaba 300, entonces tuvimos una inflación, porque antes nos costaba 300 y ahora, el día de hoy, nos cuesta 500. Entonces, si esta canasta básica sube de precio, entonces tenemos inflación. Y normalmente nosotros como individuos lo notamos cuando vamos a comprar o cuando vamos a desayunar que el menudo o vamos a cenar pozole y de repente ya la señora nos cambia el precio y nos dice, oiga, pues ya en lugar de costarte 70, ya te cuesta 90 pesos el plato. Es ahí donde notamos que hay inflación. Pero en general lo podemos ver mucho más aterrizado a macroeconomía con el índice de precios al consumidor o el IPC. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Bien. La inflación es un proceso en el que los precios aumentan y medimos la tasa de inflación como el cambio porcentual del nivel de precios. O sea, el IPC se mide en porcentajes, ¿sí? Si sube de 100 a 110 el precio de un producto, entonces tuvo una inflación del 10%, ¿sí? Si subió de 100 a 105, entonces hubo una inflación del 5%. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. El IPC era de 160.5. Un año después, digamos que la canasta básica, tú comprabas huevo, leche, carne, lo que sea, y todo eso durante el año 1 te costaba 160.5. Un año después, la misma fecha, vas y compras la misma cantidad de huevo, leche, carne, pescado, etc. Y te cuesta ahora 163 pesos. El cambio en el nivel de precios fue de 2.5, ¿sí? Que es la resta. Restas 163 menos 160.5 y te da 2.5. Eso ahora lo haces en porcentaje o lo expresas en porcentaje y su cambio fue del 1.6%. ¿Cómo lo vamos a expresar en porcentaje? Acá tenemos la fórmula. El 2.5, que fue la diferencia, lo vamos a multiplicar por 100 y luego lo vamos a dividir entre el primer costo de la canasta básica, ¿sí? Que es de 160.5. Si tienen calculadora, por favor, ayúdenme a hacer la matemática para que les quede como más aterrizado.
Entonces, vamos a darle otra repasada a este pequeño problema. El IPC del año 1 era de 160.5, que eso era lo que nos costaba la canasta básica. El año 2 fue de 163. La diferencia que hay entre 160.5 a 163 es el 2.5. Para expresarlo en porcentaje, el 2.5 lo multiplicamos por 100 y lo vamos a dividir entre la canasta básica del año 1. Y eso nos va a dar 1.6%. Entonces vamos a decir que el IPC, como conclusión, el IPC tuvo una inflación o subió 1.6%. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Seguros? Bien, continuamos entonces. La tasa de inflación sube y baja en el transcurso de los años, pero rara vez la vamos a ver negativa. O sea, es posible que en algunos casos o en algunos años vayamos a ver una tasa de inflación negativa. Esto es que la canasta básica, en lugar de cada año subir y subir y subir y subir de precio, vaya hacia abajo o se haga más barato. Un ejemplo, a lo mejor un poquito tangible, fue el caso de la gasolina, ¿no? Hace unos meses, bueno, a inicios de año la gasolina estaba casi en los 20 pesos, llegó a estar en 20 y algo, y de pronto, por cuestiones macroeconómicas, empezó a bajar hasta llegar a los 17 pesos. Si eso le hubiera pasado a la canasta básica, entonces habríamos dicho que en lugar de inflación tuvimos una deflación, ¿sí? Pero es muy raro que suceda esto. Es súper raro. Entonces, generalmente vamos a tener inflaciones, pero cuando logremos tener una reducción en el precio de la canasta básica, la vamos a llamar deflación. Si la tasa de inflación es negativa, el nivel de precios está bajando y ocurre lo que se conoce como una deflación. Y aquí está la diapositiva. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando tenemos un incremento en el precio, en el precio del IPC o en la canasta básica, le vamos a llamar inflación. Y cuando tengamos un retroceso o que la canasta básica caiga un poco de precio, la vamos a llamar deflación. Si la inflación entonces fuera previsible, o sea que nosotros pudiéramos decir cuánto va a subir o cuánto va a bajar, no sería un problema. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes que el día de mañana el precio de la canasta básica va a ser de 400 pesos, entonces tú te prevendrías y empezarías a comprar productos para que no te agarraran desprevenido y te aumentaran la canasta básica. Pero como la inflación no es previsible, hace que la economía se comporte un poco como un casino o en el que algunas personas ganan y en algunas otras personas van a perder. ¿Por qué? Porque siempre va a estar fluctuando, algunas veces más arriba, otras veces más abajo, pero nunca se sabe. Y esto va a depender obviamente de la oferta y de la demanda de los productos. Las ganancias y las pérdidas ocurren por los cambios imprevisibles del valor del dinero, que es lo que nos está sucediendo un poco ahorita, ¿no? Aunque sabemos que el precio del dólar casi siempre va a ir en aumento, pudiera ser que en algunas ocasiones el precio del dólar baje y entonces quizá algunas personas hayan hecho algunas inversiones y van a aumentar su riqueza y algunas otras pues van a salir perdiendo. El tipo de inflación más serio se conoce o se denomina como hiperinflación y es una tasa de inflación que puede superar el 50% al mes. En la cúspide de una hiperinflación, a menudo se pagan los trabajadores 2 veces al día porque el dinero pierde su valor rápidamente. A ver, vamos a volver a leer esto y vamos a tratar de entender. En la cúspide de una hiperinflación, que es una inflación superior al 50%, a menudo se pagan a los trabajadores 2 veces al día porque el dinero pierde su valor rápidamente. ¿Qué significa esto, digamos, en términos más coloquiales? ¿O por qué Que se si les paga a los antes, trabajadores 2 veces al día? que si antes ganabas 50 pesos, te alcanzaba para más cosas, pero ahora con 50 te alcanza para 10 pesos de anterior periodo, como quien dice, o algo así. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una hiperinflación y se les paga 2 veces a los trabajadores, es porque empieza el día, arranca el día y el kilo de frijol te cuesta 20 pesos.
Pero al final del día, el precio del frijol, de ese mismo kilo de frijol, puede subir hasta 70 pesos. Y entonces, cuando existen hiperinflaciones, usualmente se paga 2 veces al día para que a la mitad del día, con ese dinero, puedas comprar el kilo de frijol a lo mejor en 40 pesos. Pero si te esperas hasta el final del día, puede ser que llegue hasta los 80, 70 pesos. Entonces, estas hiperinflaciones son muy peligrosas porque con lo que tú ganas ya no te ajusta para lo mismo o ni siquiera para un cuarto de lo que estabas comprando, ¿no? Entonces, como mencionaba su compañero, pagan recurrentemente varias veces al día o varias veces al mes en lugar de 2, como lo hacemos aquí en México, para que te pueda ajustar el dinero para poder sobrevivir. ¿Sí? Bien, un poquito de historia. Durante la década de los 80, América Latina se caracterizó por tener una gran inestabilidad de los precios, como el caso de Brasil y Argentina, y en menor medida fue el caso de México. En que el caso de Brasil y Argentina tuvieron inflaciones cercanas al 3000% anual. O sea, imagínate que hoy un artículo o un lápiz que te cuesta $1, al final del año te costaba 3000 pesos. Y en México hubo tasas superiores al 100%. Entonces, como dato curioso o como dato histórico, en México también hemos tenido durante la década de los 80 una hiperinflación donde un artículo que nos costaba el día de hoy 100 pesos, al final de la, perdón, nos costaba $1, al final del año terminó costando unos 100 pesos. Entonces, hemos tenido también esos casos aquí en México y es de mucho cuidado. Ahora mismo con la situación que estamos teniendo, hay que ser muy observadores con lo que está sucediendo, porque es posible que empecemos a tener inflaciones de este tipo. O sea, inflaciones muy altas que no nos van a permitir a lo mejor seguir teniendo el mismo nivel de vida o el mismo ritmo de vida. Entonces, uno por la falta de empleo que va a generar que los costos se vayan hacia arriba y otro porque, bueno, la presión macroeconómica nos va a generar a lo mejor una subida en los precios. ¿Vale? O una hiperinflación. Bien. Vamos a dejar de momento aquí la clase, vamos a tomar un pequeño descanso, ¿sí? Y porque generalmente estos temas, como son muy teóricos, nos generan un poco pues de repente ya no ponemos atención. Entonces vamos a tomar un descanso de 10 minutos y continuamos la clase. ¿Les parece bien? Va. Ok. Ok. 10 minutos entonces. ¿Quieren que les deje la sesión abierta o quieren que la terminemos?